Esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho, Juan Carlos Baker, subsecretario de Economía, uno de los negociadores clave cuando pasamos del Telecán al Temec, académico, catedrático de la Universidad Panamericana, espléndido conferencista. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, gracias, muy contento de que ya se está acabando la semana, pero la verdad es que ha sido una, pues una vorágine de noticias por todos lados y encantado de comentar las más importantes contigo. Sí, la verdad es que ha sido una semana muy intensa, particularmente porque pues fue la visita de Jamieson Greer, el titular del USTR. Hubo distintas declaraciones y me gustaría preguntarte, pues de repente en una entrevista con Ildefonso Guajardo y decía, no es buena idea reunir a Jamieson Greer con las empresas, porque dice, pues les echa ahí la caballada, ¿no? Diciéndoles, pues ni crean que vamos a, acostúmbrese al arancel a los coches, al acero. ¿Cómo lo ves? Y cómo entender, digamos, pues esta estrategia diferente que quizás antes no se daba. Pues mira, yo creo que es un reflejo de cómo están las cosas ahora. Es decir, el momento por el cual la revisión del USMCA va a pasar, pues ciertamente no se ajusta o no se parece a los cánones o a las cosas que se hicieron previamente, ¿no? Y empieza desde la propia postura de Estados Unidos. Cuando fue el TMEC 1, pues sí veíamos complicaciones, veíamos que había amenazas de todo tipo, pero pues nunca se escuchó una declaración o mensajes tan fuertes como los que ahora Jamieson Greer estuvo expresando, ¿no? Desde que no va a haber un regreso al arancel cero hasta pues que México tiene que también cooperar en otros temas, ¿no? Porque además de que Jamieson Greer estuvo por acá, donde pues bueno, todos vimos las fotos, todos Sí. vimos las declaraciones, también después, hace un par de días, regresó, ya que regresó Jamieson Greer a Washington, seguro lo viste, hubo una audiencia en el Congreso, donde él participó y en donde le hicieron muchas preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, respecto de Canadá, y ahí hubo unos comentarios también súper duros. También hablaba de las cosas que ha hecho México contra China y lo vendía, si me permite la expresión, como una manera de alinear, de que México se está alineando con Estados Unidos. Entonces, bueno, ciertamente el contexto en el cual está sucediendo la revisión del TEMEC, pues no se parece nada a lo que se hizo antes. Y en ese aspecto, pues yo siempre voy a celebrar las instancias de diálogo, siempre creo que es una manera pues muy sana de expresar lo que cada una de las partes quiere. Pero en esta ocasión, pues bueno, creo que Jamieson Greer vino a repetir los mensajes que había estado diciendo su jefe, el presidente de Estados Unidos, desde hace tiempo. Claro. Ahora, ¿será que, digamos, porque además ayer el secretario Marcelo Ebrard, pues decía, pues sí, va a estar durísimo y Donald Trump no quiere libre comercio, etcétera. Y por un lado, me parece que es realista y sí que hay que situar, digamos, el momento en el que estamos, pero por otro, pues parece que ya más bien es como dicen, pues ya acostúmbrense, nos metieron 2 goles, ni modo, a partir de ahí salimos. Digamos, ¿lo ves bien o habría que decir, oiga, no, 0-0, vamos a hacer todo lo posible, etcétera? Porque obviamente todavía faltan partes, claramente en la negociación pues la posición de Estados Unidos es más fuerte, dependemos más de ellos que ellos de nosotros, a pesar de que hay interdependencia y obvio, no es menor lo que le da a Estados Unidos y su economía la vinculación con México y con Canadá, pero ¿cómo lo ves? Empezar diciendo, pues ya vamos 2 abajo, 2 goles abajo, ahora que nos acercamos al Mundial, o mejor, o cómo lo harías o cómo lo ves. Bueno, a ver, me parece que los comentarios respecto de la permanencia de los aranceles reflejan algo que en el discurso del presidente Trump ha sido muy constante, que es que esa es la manera en la cual Estados Unidos controla el acceso a su mercado y además por ahí se gana un dinerito, ¿no? O sea, el presidente ha sido en ese aspecto muy consistente, y de las pocas cosas, de hecho, en las que ha sido consistente, porque pues bueno, lo vemos contradecirse todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí creo que podría resultar un poco ingenuo esperar que sus funcionarios digan algo distinto, sabiendo lo que su jefe quiere, ¿no?
Ahora, yo no creo, habiéndote dicho todo eso, yo no creo que esa vaya a ser toda la historia. O sea, me parece que dentro de esa declaración, dentro de esa postura, puede haber matices. O sea, yo entendería que los aranceles de seguridad nacional, sección 232, vayan a permanecer desde la lógica estadounidense, pues porque, vaya, si se los quita México, estaría sentando un precedente que otros países posiblemente van a estar también señalando o demandando, ¿no? Pero para los productos que cumplen las reglas del TEMEC, ya en estos momentos hay un tratamiento diferente de otros aranceles. Entonces, me parece que lo que vamos a caminar, Rodrigo, y es pura especulación mía, pues es que si los aranceles permanecen, serán algunos aranceles rebajados, no los niveles que están ahorita, y que habrá pues excepciones, quiero imaginarme, para los productos que cumplen con las reglas de origen del TEMEC, que es también en donde conecta, en mi lógica, eso conecta con pues otra de las declaraciones muy insistentes de parte de Estados Unidos, que se tienen que revisar las reglas de origen. Entonces, pues un escenario en donde hay reglas de origen más estrictas para ciertos productos, ciertos sectores, pero aquellos que las cumplan pueden tener las excepciones de las que estamos hablando y todo lo que no llegue a cumplir es lo que tiene que pagar arancel. Pues bueno, un escenario de ese tipo, aunque no es ni de lejos el ideal, pero pues es un escenario que podría manejarse. No obstante, pues sí, desde luego que, como también ha dicho el presidente, la presidenta Sheinbaum, pues bueno, México y Estados Unidos tienen una relación en la cual tenemos que entendernos, ¿no? Sin que eso implique que México deba sacrificar sus objetivos. Claro. Ahora, hay una parte que me preocupa, Juan Carlos, y me gustaría saber cómo ves el escenario, sobre todo porque vemos un primer ministro canadiense, Mark Carney, mucho más duro, diciendo, bueno, pues nosotros no, también tenemos mucho que decir, no vamos a dejar que nos impongan condiciones, puede ser una estrategia de negociación, pero ha sido consistente también Jamieson Greer en cuanto a que pues con Canadá no están avanzando. Y si Canadá no avanza, creo que, y lo hemos platicado, tú lo has dicho muchas veces, está en nuestro interés que se apruebe rápido, porque si no, a partir de la segunda mitad de septiembre, pues esto va a entrar la dinámica estadounidense en la elección intermedia y va a ser mucho más complicado y vámonos hasta 2027. Y si Canadá, pues digamos, se atora, pues no puede salir finalmente trilateral y tampoco va a ser bilateral. Entonces, ¿crees que, o cómo ves esta posibilidad? Fíjate que esa parte me tiene genuinamente intrigado, porque efectivamente creo que no hay ninguna duda de que Estados Unidos y Canadá pasan por un momento, pues, muy complicado de su relación. Ayer también el primer ministro Carney hacía unas declaraciones bastante fuertes. Howard Lutnick, el secretario del Comercio, les dijo también dos, tres barbaridades en la semana. Entonces, bueno, o sea, se siguen intercambiando por ahí comentarios, ¿no? Independientemente de cuál es el estado de la relación bilateral Canadá-Estados Unidos, para efectos del TEMEC, pues sí, sí es un hecho que si vamos a hacer cosas como las que yo te decía en mi comentario anterior, las reglas de origen, por ejemplo, ahí tienes que tener a Canadá participando. No puedes tú modificar una regla de origen solamente con dos de las tres partes, porque no solamente no es técnicamente correcto, sino que además es un despropósito, porque tienes que asegurarte que el tercer miembro del acuerdo, Canadá, pues no solamente desea participar en esa nueva configuración, sino que además tiene los recursos naturales o los elementos necesarios para cumplir la regla. Entonces, sí se tiene que integrar Canadá en algún momento, de eso no tengo la menor duda de que eso va a suceder. El problema es cuándo, porque también eso me lleva, no me lo preguntaste tú, Rodrigo, pero esto me lleva a otra cosa Claro. de la cual también hemos hablado. O sea, con todo Sí. el Juan Carlos, trabajo te que voy a se tiene que interrumpir, hacer, mi querido Juan ¿vamos a Carlos, corte? porque Órale. nos va a tomar el corte automatizado y regresamos y me cuentas eso para que Sí, no sí, quede sí. pendiente. Está con nosotros Juan Carlos Baker, secretario de la Secretaría de Economía, del equipo negociador, clave del TEMEC, bueno, del Telecanal TEMEC, catedrático de la Universidad Panamericana, conferencista, en fin, largo presentarte, querido Juan Carlos, pero bueno, nos interrumpió el corte y hablabas pues de pues esta complejidad, ¿no? En términos de México, Estados Unidos y Canadá, y que no se pueden definir reglas de origen entre dos cuando tienes un acuerdo de tres, y eso, bueno, pues es complicado.
Sí, es correcto, es correcto. O sea, lo que yo te decía es que la participación de Canadá, al margen de estos intercambios o señalamientos de parte de las autoridades, pues tiene que suceder por esta cuestión técnica, pero también porque pues no haría sentido, Rodrigo, alinear solamente esfuerzos México-Estados Unidos, dejando fuera Canadá, pues cuando claramente lo que estamos viendo en el mundo es que se está partiendo en regiones. Y en el caso de nosotros, de América del Norte, pues Canadá es una parte indivisible de esta región norteamericana. Ahora, independientemente de cómo esté la relación, te digo, de Estados Unidos con Canadá, pues nosotros en México tenemos una relación con Canadá bastante fuerte. De hecho, el comercio debe andar sobre los 60, 70 mil millones de dólares. Vino una delegación de empresarios muy grande. Va a ir una delegación de empresarios mexicanos a Canadá. Somos socios en el Acuerdo Transpacífico. Entonces, bueno, yo creo que reiteraría nada más lo que te he dicho antes. O sea, Canadá tiene que estar ahí, por supuesto que Canadá tiene su dinámica política interna diferente. Su primer ministro, pues, ha sido mucho más vocal en esos temas. Y bueno, simplemente, pues en algún momento la realidad nos va a tener que alcanzar a ellos. Claro. Eh, Juan Carlos, por otro lado, ¿cómo estás viendo la posición de México en cuanto a China, que también es relevante? Sobre todo porque, ok, decimos, pues ya vamos el partido 2-0, pero nuestro, pues no lo llamaría rival, pero bueno, Estados Unidos, pues hace concesiones, o al menos eso permitiría que por lo menos, pues tuviéramos más concesiones de cara a la postura de China. ¿O cómo ves, cómo estamos con China? Pues mira, con China seguimos estando en una relación, pues de alguna manera yo creo que sí ha sido pues más distante, porque no hay duda que el gobierno en Beijing ha tomado muchas de las decisiones que México ha implementado, pues como algo directamente en contra de ellos, ¿no? Y por ejemplo, hace relativamente poco tiempo, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino salió a decir que habían realizado una investigación sobre el incremento arancelario de México y habían encontrado que eso era una violación a los compromisos internacionales. En fin, eso no es técnicamente correcto, pero no importa. El punto es que eso lo que hace es señalarte que el gobierno de China pues no estuvo de acuerdo con esa decisión y que pues está todavía por ahí tratando de encontrar o de ejercer presión sobre el gobierno de México para que lo reconsidere. Entonces, pues por ese lado sí es, digamos, una consecuencia de que México deba de reforzar el trabajo en Washington de cara a todo esto del USMCA. Va a haber algunos momentos hacia lo largo de este año en donde la relación con China podría dar por ahí destellos. No sé si como para que se haga un reset completo, pero algunos destellos, porque pues este año China es sede de APEC. Entonces funcionarios mexicanos van a tener que ir sí o sí a las diferentes reuniones que va a haber en China. Por ahí la presidenta Sheinbaum dijo que ella estaba considerando ir a la reunión de los líderes de APEC que se celebrará en noviembre en Shenzhen. Esta puede ser una buena manera, Rodrigo, de ir a China, de tener un gesto con Xi Jinping, pero sin necesariamente organizar una visita directamente a ese país, lo cual seguramente Washington no lo va a tomar mal, nada bien, perdón. Entonces, bueno, la relación sí creo que por este momento está algo distante. Es una consecuencia, creo, lógica. Los chinos no se van a quedar cruzados de manos tampoco, eso no es su característica, pero creo que puede haber por ahí espacios para que al menos se desescale el nivel de irritación, pero también no nos equivoquemos, si México tiene que hacer cosas en el TEMEC que acaben afectando fuertemente a China, también está nuestra competitividad interna, pero bueno, ese es otro tema. Pues yo creo que los chinos van a expresar su disatisfacción porque pues no les gusta. Claro, y será interesante, sobre todo porque mucha de la postura de México inevitablemente va a tener que ver con la reunión que tenga en mayo Donald Trump y Xi Jinping, ¿no? Y ahí vamos a ver, porque creo que también lo hemos hablado en otros momentos, sería
no buena idea que México estuviera en una postura súper agresiva en contra de China y Estados Unidos ya muy entendido, ¿no? No sería consistente, digamos, en términos de la región Norteamérica. Y el otro margen que, por ejemplo, Mark Carney ha jugado, que es decir, pues le manda unos guiños a China, es evidente que no somos economías complementarias, tampoco lo es Canadá con China, pero te ayuda a contrapesar o decirle a Estados Unidos, bueno, pues las cosas pueden cambiar, ¿no? Y me refiero, por supuesto, a la visita que hizo Mark Carney a China y en donde dijo, bueno, pues vamos a permitir importar 49,000 vehículos en aranceles desde China, lo cual, más que el volumen, pues te habla de una señal que claramente ha incomodado a Estados Unidos y justo ahora que mencionabas a Ludnick, pues así lo estaba mencionando, ¿no? Y estaba como que muy enojado con Mark Carney. Sí, sí, bueno, este señor vive enojado, ¿no? Pero efectivamente, pues Canadá ha tenido esas señales hacia China. Para México es ciertamente más complicado por razones internas y externas, ¿no? Lo de Washington lo acabo de mencionar, la presión permanente. Pero bueno, también recordarás que en el contexto justo de estos aranceles del año pasado, comentábamos que pues subir los aranceles tiene un costo en la competitividad interna. Y en el caso de los aranceles que se subieron, pues muchas de estas cosas venían a reforzar la competitividad manufacturera de México. No he visto, te confieso que no he visto estadísticas de lo que va de 2025 respecto de cómo se ha comportado la importación de esos productos a los que se les sometió a aranceles. Me imaginaría yo intuitivamente que han aumentado y eso habría que cruzarlo con los incrementos en precios al productor para ver ahí qué tanto se llegó a afectar o no. Pero definitivamente eso pues es algo que se tiene que tener en mente para que no podríamos decir que seríamos más papistas que el Papa, pero a lo mejor para no ser más chinistas que China, ¿no? Es una buena metáfora y sí, como sabes, bueno, pues México, China es nuestro principal socio comercial. Ahora estoy viendo justo las importaciones y llevamos en el primer bimestre 21,000 millones de dólares. Sí crecieron, es interesante, 2.2%, entonces parecería que pues no impactó tanto. Y Así de es. cara a los consumidores me parece que en el sector automotriz, por ejemplo, pues hay mucho inventario, ¿no? Y eso pues Sí, también, por eso no sí, lo hemos visto totalmente. en precios, pero ahí el dato. Pues querido Juan Carlos, como siempre un gusto platicar contigo y pues nada, seguiremos hablando de manera consistente porque hay mucho en esta agenda y como bien mencionas, una semana y otra se vuelve bastante intenso. Seguro que sí, Rodrigo. Muchas gracias por el espacio y a tus órdenes siempre. Buen fin de semana. Que descanses. Ahí escuchamos, me refiero al fin de semana porque el día apenas empieza, Juan Carlos Baker, buen amigo, subsecretario, ex subsecretario de Comercio, de Economía, catedrático de la Universidad Panamericana.